las voces de los verdaderos protagonistas. En Voces RCN. Verdaderos protagonistas son los invitados a Voces RCN esta noche. Está en primer lugar con nosotros Diana Diago, que es concejala de Bogotá. Bienvenida como siempre a este programa. Buenas noches, Juan Carlos. Un saludo muy especial para usted y para todos los compañeros de mesa y para la querida audiencia. Liliana Castañeda, politóloga y analista. Bienvenida también. Muy buenas noches, Juan Carlos, a la concejal Diana, a mis compañeros de panel y a toda la audiencia. Qué gusto estar acá. Gracias. León Valencia, director de la Fundación Paz y Reconciliación. Bienvenido a este programa. Muy buenas noches, Juan Carlos, y buenas noches para toda la audiencia y para mis compañeros aquí de mesa. Y Alejandro Salas, analista político. Gracias por acompañarnos. Buenas noches, Juan Carlos, buenas noches a mis compañeros de mesa y buenas noches a toda la audiencia. Bueno, el primer asunto tiene que ver con la posibilidad de que el doctor Armando Benedetti, ex senador de la República, sea nombrado ministro del Interior. En varios medios de comunicación se ha hablado del tema, no ha sido desmentida la información. El doctor Benedetti fue quizá el principal asesor del presidente Gustavo Petro durante la campaña presidencial. Posteriormente fue nombrado embajador en Venezuela, luego fue nombrado embajador en la FAO, en Roma, después estuvo como jefe de gabinete o jefe del despacho, que se llamaba, y ahora todo indica que será nombrado ministro del Interior. El doctor Benedetti tiene varios procesos pendientes, algunos procesos en la justicia colombiana. El doctor Benedetti ha sido acusado varias veces de haber tenido comportamientos inapropiados con distintas mujeres, y en algunos audios que todo el mundo oyó en Colombia, en donde él habla con Laura Sarabia, a quien además insulta varias veces y donde usa palabras de alto calibre, él dice que si él contara la verdad, pues que todos se irían presos. Esto en referencia, por supuesto, al presidente Gustavo Petro, a Laura Sarabia y a toda la gente de la campaña, que si él contara, me explico mejor, cosas sobre ingresos de dineros a la campaña, todos podrían terminar en la cárcel. Bien, el doctor Benedetti, por otro lado, repito, ha sido senador de la República y conoce a mucha gente en el Capitolio. La pregunta en concreto es apropiado, está bien que el presidente Petro nombre a Benedetti ministro del Interior, o les parece una equivocación? León Valencia. Pues es que yo creo que ahora él estaba en un cargo al lado del presidente, como jefe de despacho, y bueno, eso era el filtro de toda la bancada y de todo el gabinete con él. Entonces lo envía a un puesto muy importante, que es el Ministerio del Interior, a cumplir un papel que es bregar a alinear los políticos en torno a las reformas que no salen y darles algunas cosas importantes para actuar en este año de campaña electoral. Entonces, esa es como creo que una decisión, y mantener lo que ya sabemos, y es que, por lo que dice, con mucha diplomacia, Juan Carlos, pues tener a alguien al lado que tiene, digamos, cosas contra el propio Petro y contra la campaña, y también una cosa que reconoció en ese tormentoso evento de los ministros, que fue con él gané, o por él gané, o por ellos gané, por esta fuerza. Y entonces lo que trata es, creo yo, que Petro es de mantener dos fuerzas al interior del gobierno: una fuerza de personas distintas a su proyecto político más cercano, que al pacto histórico, y otra fuerza venida de distintos partidos, y el más representativo de esas fuerzas que entraron en su campaña es Benedetti. Yo veo que ya se la jugó por eso Petro, y que lo único que se lo puede apartar a Benedetti de Petro es la justicia. Si le prospera algún proceso judicial a Armando Benedetti, de resto yo creo que ya pues el mensaje fue muy fuerte. Aquí va a estar, si no lo lleva a la justicia, con lo que él llama una segunda oportunidad para un señor que él sabe que es muy problemático. Pero ¿a usted le parece, si usted fuera consejero político del presidente Petro, le habría recomendado o le recomendaría nombrar a Benedetti ministro del Interior? No, yo no creo que eso deba ser así, pues, entre otras cosas, porque pues es un señor con muchos cuestionamientos. Pero precisamente
por eso no soy consejero político, porque no aconsejo bien. Siempre piensan que tiene que cumplir con los pactos políticos establecidos, y lo que decía con mucha fuerza Petro en ese Consejo de Ministros: yo no soy de izquierda, yo soy multicolor, el país es multicolor, con ellos gané, tenemos que gobernar, tenemos que además ser muy benévolos, darles una segunda oportunidad. Ustedes van a ser como, ¿qué? Son estalinistas, lo van a defenestrar como hacía Stalin a sus personas más cercanas. Pues no, yo voy a ser leal con este acuerdo que logré en medio de la campaña electoral. Ahora, eso para explicar, uno como analista, ¿qué hace? Explicar, porque aunque no apruebe una u otra conducta, digamos. Y Petro, pues en el 2018 se fue con la izquierda, y con la izquierda no ganó. Y en el 2022 entonces, pues amplió su abanico para llegar a unas fuerzas y a unos personajes pues con una historia política muy complicada, y con ellos ganó, y a ellos les está cumpliendo la parte que le toca, que es darles una tajada del gobierno. Ahora, en este caso, pues un operador político bárbaro que es Benedetti, porque conoce pues ese mundo del Congreso, y de alguna manera se identifica o tiene una identidad muy grande con los políticos del país, porque es que los políticos del país, la mayoría de los políticos del país, de las fuerzas tradicionales, de Cambio Radical, del Partido Liberal, del Partido Conservador, son como Benedetti. O sea, estamos hablando de gente que se parece. Entonces van a tener una interlocución con él. He visto que algunas personas empezaron a revelarse que son los críticos de ese actuar político, pero entiendo que con él se han reunido, según las informaciones de prensa, de manera discreta esta semana, las vertientes de todos los partidos políticos. Entonces es eficaz porque todos se parecen a él. Bueno, Diana, Diego, ¿coincide con ese análisis? No, la verdad, creo que el presidente Petro se contradice con este posible nombramiento, con todo lo que dijo en campaña. Y bueno, como decía acá León, pues hay que hacer coaliciones, pero ¿hasta dónde hay que llegar para hacer esas coaliciones? Incluso para pisotear los principios, los valores de su propio proyecto político, porque es que en campaña Petro decía: yo no me voy a meter con los corruptos, yo no me voy a meter con las maquinarias, yo no me voy a meter con la vieja política, y terminó metido con las maquinarias, con la vieja política y con los corruptos. Y es que a Benedetti no se le ha pasado una vez, ni dos, ni tres, sino son múltiples escándalos. Y sobre todo creo que también hay algo que como mujer pues a mí me indigna, y es la violencia contra la mujer. Presuntamente hay muchos casos donde se ve envuelto el señor Armando Benedetti, y el presidente también decía eso, ¿no? Que era el tiempo de las mujeres, y que las mujeres íbamos a tener otra visión, otra mirada desde su gobierno. Y yo creo que con lo que hace, pues lo que hace con la mano lo borra con el codo. Y a mí sí me parece que eso es un mal ejemplo para el país. Me parece que el presidente Petro lo que está buscando es un operador político ágil, que le saque adelante todas sus reformas, porque realmente no ha logrado mucho. O sea, si usted mira, Petro con lo que prometió no ha logrado casi nada, y pues ya le queda 1 año y medio de gobierno, y tiene que mirar cómo le dice a los colombianos que le cumplió. Pero ¿a qué costo? ¿A qué costo? Ya se ha reunido con muchos congresistas, y el señor Benedetti es bastante ágil y bastante hábil para otros temas, para negociar. Entonces pues yo creo que a Petro eso le sirve. Además que yo creo que el señor Armando Benedetti tiene una información importante, y eso pues lo develaron las diferentes grabaciones que salieron y que los colombianos conocimos. Entonces yo creo que todo esto va a jugar a favor de eso, ¿no? De que Petro logre sus reformas, de que Petro logre salir con algo, pero creo que es un muy mal ejemplo para el país. Creo que es un muy mal mensaje para las mujeres, creo que es un muy mal mensaje para la lucha contra la corrupción. Pero bueno, este es el gobierno del cambio, incoherente. Bueno, Liliana Castañeda, ¿qué piensa del asunto? ¿Está bien que el presidente nombre a Benedetti ministro, o es un error? Yo creo que es necesario decir que esto fue una bofetada definitiva al mandato de cambio por el que votaron y votamos en segunda vuelta millones de personas, porque ese cambio no solamente debía traducirse en reformas de tipo económico o de política social, sino que este era un cambio sobre todo de tipo ético.
y lo que se estaba prometiendo en campaña sobre todo era un cambio de tipo ético, y lo que nos han traído es nada más y nada menos que un pacto patriarcal. Benedetti no solamente ha sido congresista, Benedetti ha sido uribista, santista, petrista, y ahora tiene al presidente defendiéndolo personalmente, incluso concediéndole la locura como una virtud en ese fatídico Consejo de Ministros. Entonces no solamente es equivocado, sino que parece que ya ni siquiera fuera un sapo para tragarse, sino que el presidente lo hace con todo el gusto del mundo, y la muestra de eso también es que pues lo vuelve a poner al frente de la táctica política con miras a 2026. Lo puso al frente en 2022 junto a Roy Barreras y lo vuelve a poner al frente para 2026, y eso es pues lamentable, como lamentable es que empiecen un poco como a justificarlo sus más cercanos adeptos, calificando la jugada como estratégica. Sí, es un operador político, sí, es eficaz, sí, ya se reunió con más de 100 congresistas, seguramente aceitará y repartirá mermelada por montones en lo que queda del gobierno, porque no la tiene fácil con las reformas, pero llamar esto estratégico y hacerle ese tipo de concesiones a la politiquería tradicional definitivamente no es aceptable con el país que votó por un cambio ético y votó por este gobierno con esa esperanza. Alejandro Salas, ¿cuál es su opinión? Pues de cara a la opinión pública yo creo que claramente es un error, y es un error no solo por las condiciones personales de Armando Benedetti y el prontuario que arrastra, sino porque le hace un daño enorme a la continuidad de ese proyecto político, porque lo que vamos a ver es que una cantidad de líderes de la izquierda que se sienten identificados con Petro se van a tragar el sapo de estar sentados con Benedetti. Vamos a ver que las renuncias protocolarias se quedaron en eso, vamos a ver que las renuncias irrevocables se quedaron en eso, y personas como Susana Mohamed, Alexander López se van a terminar quedando en el gobierno. Y de cara a lo que va a ser el proceso electoral del 26, va a ser muy difícil que algo que surja de acá pueda venderse como cambio, pueda venderse como una revolución en la política, o pueda venderse como algo que tiene, digamos, la intención de poner el interés nacional primero que los intereses particulares y las agendas de los políticos. Entonces, de cara a la opinión pública, creo que es un error pues, grande, considerable. Ahora, si lo que el presidente está buscando es aceitar al Congreso, pues es que en el Consejo de Ministros, cuando hablaba de Benedetti, se frotaba los dedos hablando de cómo hacía magia en el Caribe. Entonces muy probablemente tiene unas grandes esperanzas de cómo van a hacer para comprar el Congreso que necesitan para aprobar las reformas que ellos están impulsando. Hay que ver si el Congreso le responde a esa forma de hacer política tan descarada con aceite. Es decir, hay que ver quiénes en el Congreso se le van a levantar y no van a aceptar que el interlocutor con el gobierno sea una persona tan cuestionada y sobre todo tan mal parada en la opinión pública, porque digamos los congresistas también tienen que pensar en sus propias elecciones en el año 2026. Claro. Oigan, a propósito, mencionaba ahí en un momento dado Alejandro Salas y algunos de ustedes lo de Susana Mohamed. Susana Mohamed, ministra de Ambiente, salió en el Consejo de Ministros, dijo que ya no se podía sentar ahí con Armando Benedetti, lo mismo dijeron otros presentes, también Gustavo Bolívar, pero Susana Mohamed lloró, luego presentó la renuncia y ahora parece, no es seguro, que puede terminar como directora del Departamento de Planeación Nacional. ¿Qué pensaría si ella acepta un nombramiento así? ¿Cómo quedarían las personas que se sentaron en ese Consejo de Ministros a despotricar de Benedetti y luego terminan trabajando con él en el gobierno? Liliana Castañeda. Pues el presidente Petro tiene un estilo en el que nadie se le puede correr de la foto, sobre todo la gente que le es más fiel, porque decirle que no, o insisto, movérsele de la foto es duramente castigado. Creo que debió haber una reprimenda muy fuerte y esto ha pasado, y no es la primera vez que ni la misma Susana ni varios de sus adeptos más cercanos han tenido que agachar la cabeza ante algo que es un asunto casi que se ha vuelto de principios para el presidente, que es defender a un personaje tan cuestionable como Benedetti, e insisto en esta declaración del pacto patriarcal. A mí me pareció
Y yo aplaudí la reacción de la ministra Susana, de la vicepresidenta, aunque me parece tardía también la declaración, pero que ahora parece que vayan a agachar la cabeza para ahora sí sentarse frente a la mesa con Benedetti, pues es también... Es un poco triste porque es una instrumentalización también del discurso y de la lucha feminista que tanto nos ha costado a tantas para abrirnos paso en la política, recordando además que no es solamente Benedetti. En este gobierno ya tuvimos cuestionamientos frente a Mauricio Liscano, a Víctor de Currea Lugo, a quien casi nombran embajador, el mismo Holman Morris, que sigue ahí absolutamente atornillado, y por eso insisto en lo lamentable que es que esto termine siendo un pacto patriarcal de encubrimiento y de perdón a las violencias basadas en género. León Valencia, ¿qué piensa usted del tema? Pues es que yo creo que por eso una de las cosas que en mi vida me ha inhibido meterme en la política es que los políticos no son coherentes, ninguno. Y los políticos colombianos menos, es un sistema corrupto en sus tuétanos y clientelar. Entonces le recuerdo a Diana que el señor Uribe en su cúspide de popularidad decía a los parlamentarios: mientras los meten a la cárcel, voten las reformas y las cosas que estaban. Voten acá mientras los meten a la cárcel, señores. Y si alguien se caracterizó por defender a los más indefendibles, que fueron todos condenados, fue el señor Uribe. Así es. O sea, y entonces yo digo, a mí me entristece que Petro esté en esas. Ahora, veremos las proporciones de eso. Veremos, cuando los meten a la cárcel, hay una pequeña, yo creo que la única pequeña diferencia, cuando los cuestionan judicialmente, sí dicen, no, si métanlos a la cárcel si violaron alguna ley, eso sí, y hasta a su hijo y al hermano y a todos, investíguenlos y métanlos a la cárcel, a Pitufo, a todos los que en alguna manera se han acercado a él en el tema judicial. Entonces yo veo eso muy del sistema político colombiano. Las alianzas son perversas porque no existen partidos políticos tampoco, digamos, de gobierno. Es un régimen donde, pues, los que se están reuniendo ahora con Benedetti, ¿quiénes son? Un poco de fracciones. Liberales. De liberales, del Cambio Radical, del Partido Conservador, fracciones, ni siquiera oficialmente son los partidos, porque en ningún partido sale el jefe, porque mire que el jefe del Partido Conservador está ahora de presidente del Congreso, pues dice que es independiente de oposición, lo mismo Germán Vargas Lleras, pero sus parlamentarios están allá y no hay forma de echarlos, porque si los echa se queda sin partido. Y así son más o menos. Ahora está la división del verde, que es, bueno, un sector que es solidario con muchas de las posiciones de Petro, pues está participando en el gobierno, y un sector que le está haciendo oposición a Petro, entonces pide la excisión. En eso estamos, sin partidos políticos, con agrupamientos fundamentalmente manejados del clientelismo. Y en ese sistema, pues, se dan todo este tipo de negociaciones y es triste la política así, porque uno quisiera, digamos, una política, digamos, con cierta coherencia. Ahora, en Colombia, pues, uno si se pone a pillar las incoherencias de los políticos, no hay uno que pase la prueba de que, oiga, desde el principio hasta el fin fue coherente, entre otras cosas porque las migraciones políticas aquí, el trasvaso, como no hay unos proyectos ideológicos fundados, pues el traspaso de unos políticos de un partido hacia otro son impresionantes. No hay nadie que no haya militado en muchos de los partidos, si es exitoso políticamente. Entonces yo creo que es parte como el sistema. Teníamos la esperanza, y aún tenemos la esperanza de que surja unas fuerzas políticas que hagan cambios drásticos, digamos, profundos en la estructura política. Hasta ahora eso no se ha podido. El énfasis de Petro, el énfasis que sigue manteniendo Petro son las reformas sociales, pero pues ya desechó, pues una lucha contra la corrupción la desechó a fondo.
desechó una reforma de las fuerzas militares, que fue una de sus cosas de campaña. Ha ido desechando muchos temas y se ha quedado con solo insistir en las reformas sociales. Ese es su gran proyecto, con muchas dificultades para sacarlo, porque las reformas, digamos, están en stand-by, y es muy difícil revivir todas esas reformas, porque son 9 reformas. Hagan 9 reformas en año y medio. Imposible. Imposible. Entonces, y sobre todas hay diferencias de fondo, porque la sociedad colombiana realmente tenía un acuerdo básico en modelo económico, en manejo de la cosa pública, tenía un acuerdo básico en la parte de manejo social de la sociedad, y en lo que tenía diferencias siempre en Colombia en los últimos 40 años en seguridad y paz. Ahí ha habido una diferencia importante en el mundo político, pero había un acuerdo básico. Y ahora llegó Petro a decir, vamos a hacer unas reformas sociales que pegan al corazón del modelo económico, y hasta ahí llegó el tema. Ya eso no es solucionable con mermelada, porque ya eso no basta la mermelada para resolver contradicciones de fondo. Por ejemplo, en la salud, si ponemos el énfasis en la cosa pública y no en lo privado, que ese es el tema, pues ahí hay una diferencia fundamental. Lo mismo en la educación, lo mismo en la pensional. Es que estamos discutiendo unas cosas de fondo estructurales de la sociedad colombiana. Bueno, hoy apareció una cosa más impresionante nosotros estamos en todas las listas más tristes del mundo. Hoy apareció que estamos entre los 15 el menor salario en el mundo. Estamos entre los 15, sí. Estamos en los primeros lugares de la concentración de la propiedad, estamos en los primeros lugares de la desigualdad social. Y ese es el punto de debate, por dónde va a coger la sociedad en ese camino. Y es lo único en lo que está Petro ahora, porque ya abandonó toda la idea de la lucha contra la corrupción, la coherencia política, el feminismo. Sí. Y todo eso lo abandonó. Solo fue feminista en campaña. Eso todo eso lo abandonó porque está concentrado en sacar las reformas, que tampoco le va bien en eso. Bueno, Diana Diego, ¿qué piensa del asunto? No, la verdad yo creo que Petro está acostumbrado a actuar como un monarca, él se cree el rey de Colombia, pero una cosa es creerse el rey de Colombia y otra hacerlo. Y además yo creo que, por ejemplo, a Susana Muhammad, que la conozco porque fue concejal de Bogotá, la verdad, después de usted ver en ese consejo de ministros televisado que parecía más un show, verla llorando, haciendo pataleta, y después dicen que la van a nombrar directora del DNP, pues me parece que se ve ridículo eso, pero sobre todo está demostrando que no tiene criterio, que no tiene carácter, y que dónde quedaron sus causas. Porque como concejal de Bogotá defendía a las mujeres, como concejal de Bogotá hablaba duro contra la violencia contra la mujer. Entonces, ¿dónde quedó ese discurso? ¿Le puede más el amor a Petro? ¿Le puede más seguir las incoherencias de Petro? ¿Le puede más seguir creyendo en un proyecto que no es de ningún cambio? Porque ¿cuál es la diferencia entre Petro y el Partido Liberal tradicional? Ninguna. ¿Cuál es la diferencia entre Petro y el Partido Conservador tradicional? Ninguna. Están las mismas de siempre. Entonces yo sí creo que era momento de mostrar realmente pues coherencia, pero sobre todo también era el momento de demostrar que hay unos valores y hay unos principios en la política que creo que sí, yo sí creo en eso, que sí se deben respetar y sobre todo que se deben exaltar. Entonces me parece que pues Petro envió mensajes: yo soy el rey, soy el monarca y aquí se hace lo que yo diga, y si no les gusta, pues de malas. Y el de malas, pues ya también estamos acostumbrados a lo que decía la vicepresidenta. Por ejemplo, la vicepresidenta también no se escucha y también hizo pataleta, pero también hablaba de la violencia contra la mujer, de la importancia de la transparencia, de trabajar diferente, de ver el Congreso de forma diferente, y todo eso se quedó en discursos. Y en este año y medio tendrán que hacer lo que Petro les diga, a ver si Petro sale con algo, a ver si Petro logra algo, y les dice... todos los políticos. ¿Qué? Todos los políticos dicen todo lo que usted ha dicho, todos. Pero es que una cosa, León, y eso también hay que decirlo, mire todo lo que hicieron para llegar al poder. Mire todo lo que hicieron con la primera línea. Mire nomás con lo del ICETEX. Si eso hubiera sido en el gobierno de Duque, nos incendian el país, nos lo acaban. Y cuando Petro aprovechó todo eso del disque estallido social, hizo un discurso para los jóvenes, que este iba a ser un gobierno diferente, que iba a ser un gobierno transparente, un gobierno donde se tuviera en cuenta a las personas por mérito. ¿Y cuál ha sido el mérito? Ninguna. No, pero es que no. Y eso ha pasado en todos los pero mira cómo incendiaron el país.
No se nos olvide eso. Con las primeras No, líneas. pero- Incendiaron el país y ese fue el abrebocas No, para pero, reducir- llegar a la presidencia. Y llegaron a la presidencia y empezaron a trabajar con los más cuestionados, con los peores. Entonces, eso es lo que da de experiencia a los colombianos. Ojo con esos discursos que de eso tan bueno no dan tanto. Mire, creo que Alejandro Salas pide la palabra y la tiene, Alejandro. Yo sí creo que es que nunca habíamos presenciado semejantes niveles de corrupción, pero sobre todo semejante descaro. Y cuando uno mira las noticias criminales, porque lo que estamos recibiendo es todo el tiempo noticias criminales, el origen de ellas son las personas que hacen parte del proyecto del presidente. Y es que empezamos con el hijo, que al principio parecía que iba a aceptar que había recibido plata del hombre Malboro y después se echó para atrás cuando cambiaron la fiscal. Después tenemos los audios de Benedetti con Laura Sarabia hablando de los 15.000 millones de pesos del clan Torres. Después tenemos entonces el escándalo de la unidad de gestión del riesgo, en el que quienes han confesado son los mismos funcionarios de la unidad de gestión del riesgo. Y volvemos con Benedetti, pero es que hace una semana teníamos al ministro de Comercio Exterior diciendo que el presidente del Congreso le había pedido la DIAN. Pero Alejandro, Entonces- 89 parlamentarios fueron condenados por parapolíticos. ¿Usted le parece que Sí. esto es el mayor escándalo? No es inédito. es que No es inédito. ¿Usted le parece que es de 89 condenados por parapolítica, metidos a la cárcel y 50 más investigados, o sea, 139 parlamentarios? Ese es un escándalo. Pero es que está hablando usted del Congreso, pero es que aquí son los miembros del Ejecutivo los que están dando las noticias, es decir, es el ministro de Comercio Exterior. Y son Es los del parte propio en la- gobierno de ¿Cuántos Petro ministros fueron a los la que cárcel le sacan del presidente todas Uribe? las perlas. ¿Cuántos? Mire, es Hay que sí. 7 ministros que fueron a la cárcel del Si a, presidente Uribe. si a los ministros del presidente Uribe los hubieran cogido ellos diciendo, o ellos hubieran confesado, uno dice, listo. Pero es que cuando uno mira los procesos judiciales de los ministros del presidente Uribe, ahí tiene que ver sin duda. ¿A usted hace la diferencia entre los que confiesan y los que no No, confiesan? yo hago una diferencia en una Corte Suprema que dijo que los procesos contra los ministros de Álvaro Uribe eran políticos, no jurídicos. Oiga, Mire cuántos nadie, años le ninguna metieron, Corte ¿no? Suprema de Justicia, ningún operador de justicia va a decir, yo tengo un juicio político contra el Perdón, señor. estaban las grabaciones que salieron en semana en las que el presidente de la Corte Suprema de Justicia decía que en el caso particular de la Yidis política no había que mirar las pruebas, sino entender que era un juicio ¿Tú vas a político. defender a Yidis? ¿De No, verdad? a Yidis no. ¿De verdad, A Yidis Salas? no, pero ¿De sí verdad? creo, a Yidis no, ¿De pero verdad? sí creo ¿De verdad? completamente. Oiga, Pero es que no, venga, León, vale decir una cosa. Mire lo Ya que la vas a pasó, defender pero no, así. mire una cosa, mire lo que pasó, No, por ejemplo. por favor. Mire lo que Diferente. pasó Por mire un favor. momento. No, es que yo quiero Por que, venga, favor. primero que todo me parece que siempre que yo estoy en una discusión con alguna persona izquierda, siempre dicen, es que Uribe. No, es que Uribe fue que- presidente hace 20 es que años. estamos hablando de la coyuntura no estamos hablando de nacional los de dos este momento. no, Espérame, de todos una los dos cosa, líderes y políticos de de este país son y de un Uribe y Petro. candidato Estamos y de hablando de un ellos. candidato que se hizo elegir con banderas del cambio y que dijo que no iba a hacer todo lo que está haciendo. Eso es una cosa. Pero también mire el nivel de violencia a la que se llegó en los momentos de campaña. Lo que le digo, la primera línea, con todos los centros poblados, 70.000 millones de pesos, que esto me echó, incendiaron el país. Y mire lo que ha pasado con la unidad de gestión del riesgo, 120.000 Pero, millones Diana, de pesos. ¿Y sabe qué dice Diana, todo? que- Venga, le digo una cosa, qué es que bu- todo, qué mire, bueno que y usted que le digo una cosa, y sabe qué retrocede, dicen, qué y bueno que que sabe qué dicen todos los petristas. Es que eran los 70.000 y aquí son 120.000, pero era lo mismo. O sea, no ¿Sabe sé, no cuántos? creo que el país avance bajo esos discursos. Colombia tiene que evolucionar, la clase política tiene que evolucionar y los jóvenes que hacemos política tenemos una responsabilidad enorme con Colombia, enorme con nuestras ciudades. Entonces, ¿para qué postularse a un cargo de elección popular para terminar diciendo, no, es que el pasado se hizo? No, aquí necesitamos realmente mirar la política diferente y yo sí creo que cuando las cosas se hacen mal, pues hay que decirlas y Petro está haciendo las cosas mal, muy mal y su oigan. gobierno, perdóneme lo que le diga, parecen borregos. Bueno, me tengo que ir a una pausa y ya regresamos. 8 de la noche, 2 minutos. Continuamos. En Voces RCN. Seguimos en Voces RCN con Liliana Castañeda, Diana Diago, León Valencia y Alejandro Salas. Ha habido muchas noticias sobre el ICETEX en las últimas semanas, entre otras cosas porque muchos estudiantes, como no se les han pagado las matrículas, no ha habido los desembolsos de parte del gobierno, han dicho que el gobierno les ha quedado mal, que en campaña el presidente Gustavo Petro lo que dijo es que iba a estimular y apoyar la educación y a los estudiantes, pero que realmente lo que ha pasado últimamente es un incumplimiento de la palabra dada por parte
del jefe del Estado. La pregunta aquí es muy sencilla y es la que se hace mucha gente. ¿Les hizo conejo el gobierno a los estudiantes cuyas matrículas estaban siendo pagadas por el ICETEX o no? ¿Cómo ven ustedes el asunto? Liliana Castañeda. Yo creo, Juan Carlos, que efectivamente el presidente y el gobierno le hizo conejo al estudiantado colombiano, al que también le prometió no solamente un tema de subsidios, sino también la condonación de las deudas. Y esa promesa tampoco se ha cumplido y pues para empeorar la cosa, pues no se asume la responsabilidad, como que la trazabilidad de la decisión tampoco es clara. No sabemos si es como, o bueno, el gobierno no aclara si es, como dijo el mismo presidente, por una decisión de la Corte, que creo que esa es una declaración absolutamente inexacta y es engañosa, y no se sabe tampoco si es por la caída de la ley de financiamiento. Entonces, no hay una justificación clara, lo dice la misma Defensoría del Pueblo en un comunicado que publica hoy a propósito de la urgencia de más de 300.000 familias que se van a ver afectadas o que se ven ya afectadas por la decisión. Pues no hay una trazabilidad clara, insisto, no hay una justificación y tampoco se asume la responsabilidad política que siempre es de cualquier otro excepto del gobierno. Alejandro Salas, ¿les hizo conejo el gobierno del presidente Petro a los estudiantes con lo del ICETEX? Oh, los traicionó. Pero no es solamente el ICETEX, es que es la falta absoluta de resultados en una política de educación que es inexistente. Es decir, cuando uno mira las promesas de campaña, no solo están lejísimos de cumplir, sino que no se van a cumplir. Y después además mentiras, porque entonces hablaba de la gratuidad de la educación y resulta que la gratuidad de la educación existe desde el gobierno Duque. De hecho hay una ley que es la ley 2155 del 2021 en la que se establece la gratuidad de la educación. Matrícula cero. Matrícula cero para las personas en condición de vulnerabilidad. Y hay un componente de excelencia para la condonación y la generación de becas para los estudiantes sobresalientes. Para que usted, y lo que es aterrador es que aquí hay plata para Benedetti, pero no hay para los estudiantes. Y para el masajista. Y resulta que, para que usted tenga una dimensión, más de 720.000 jóvenes se vieron beneficiados durante el gobierno Duque de los programas, digamos, de condonación de deudas, apoyos educativos, programas de excelencia, etcétera. Pero en solamente el ICETEX, más de 800.000 jóvenes estuvieron beneficiados por reducción de tasa, condonación de tasa, ampliación de deuda, ampliación de plazos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces acá dicen que lo que pasa es que la Corte Constitucional la Corte Constitucional no tiene nada que ver. Es la falta de prioridades y la educación no es una de las prioridades de este gobierno. Y yo creo que desafortunadamente los estudiantes creyeron en Petro y digamos que si faltara digamos el desinfle de una política de cambio que no llegó nunca y que nunca fue cambio, pues ahora les pega en el bolsillo pues porque esa promesa con la que un estudiante se lanza a la universidad, pone a sus papás a hacer un esfuerzo, se pone él mismo a hacer un esfuerzo y queda truncada porque el presidente pues no lo consideró prioritario. Y hasta ahí llegó. Entonces, de nuevo, yo creo que Petro está tomando decisiones muy efectistas para su presidencia, pero le está haciendo un daño enorme a esa izquierda que él simbolizaba. Y digamos que eso lo que hace es que de hecho le está abriendo el espacio para que nuevos liderazgos en el centro y el centro derecha pues estén llenándose de argumentos para que el proyecto que el presidente quiere prorrogar a partir de las jugadas que quiere hacer Benedetti pues no se den. León Valencia, ¿qué piensa del asunto? Yo creo que es un error del gobierno frente a algo que pues era un estímulo a la educación. Ahora, el argumento del gobierno es que se le está jugando al fortalecimiento de las universidades más que a los subsidios individuales y al apoyo individual del cual, digamos, tendrían muchas variedades, digamos, de personas colgarse a estos créditos y que su esfuerzo es fundamentalmente el fortalecimiento de la educación pública y ha colocado todos los huevos en el canasto de una reforma educativa que no le ha salido y que ahí sí había una transformación estructural, digamos, de la educación en Colombia, que entre otras cosas tiene un déficit muy grande de modernidad y de transformación. Entonces eso es como lo que hay. Son muchas cosas de ese tipo, digamos, que por poner, digamos, el esfuerzo en un campo que es un campo estructural de reformas, pues se mete en un lío porque descuida
una cosa que estaba actuando, que es este tipo, digamos, de subsidios que son muy corrientes cuando se privatiza la educación, como ha sido, digamos, como ha sido la tendencia, digamos, de los gobiernos de los últimos 30 años. Entonces, ahí, digamos, cómo lograr un equilibrio de eso, cómo mantener, digamos, no soltar, digamos, este bejuco que es tan importante, el de los subsidios, entre tanto no aparezca la gran reforma educativa para fortalecer la educación pública. Entonces eso yo creo que está mal planeado, porque pues no se hace la una cosa ni le dejan hacer la otra. Entonces queda un poco sin el pan y sin el queso, que es el tema. Pero si me permite, León, yo creo que Adelante, claro. Es importante poner algo en contexto. Y es que el movimiento universitario y el movimiento educativo venía ya, por lo menos con unos grandes consensos en la agenda de lo que tenía que ser las reformas para fortalecer el derecho a la educación. Y si bien la ley estatutaria tenía, digamos, algunas consignas que eran importantes, insisto, para fortalecer ese derecho, no lograban llegar a ese nivel de fortalecimiento de la educación pública. Por ejemplo, no garantizaba aumento de las bases presupuestales para las universidades públicas, que es el gran problema de financiación de la educación superior. Estaba claro que lo que se necesitaba desde el inicio del gobierno era hacer una reforma a los artículos 86 y 87 de la Ley 30, y hasta ahora está entrando en discusión el asunto, además por entrar en competencia y por sabotear el proyecto que traía la representante Jennifer Pedraza, porque ese proyecto está radicado desde julio de 2022, el proyecto que ha sido acordado también con el movimiento universitario. Y para terminar, creo que es, como dice León, sí, esto sí, un error, pero además es un error que en medio de los 12 billones que aplazaron del presupuesto, pues no cuesta sino 219.000 millones al año. El subsidio a la tasa de interés cuesta 219.000 millones al año aproximadamente, y eso es apenas el 6% del total de presupuesto de inversión del Ministerio de Educación. Entonces están causándole, eso sí, pues están poniendo en juego la estabilidad financiera de cientos de miles de hogares por un tema que pudieron haber manejado muchísimo mejor, incluso política y presupuestalmente. Diana Diago, ¿coincide con ese punto de vista? Mire, yo creo que Petro, como buen populista en campaña, utilizó a los jóvenes y utilizó el cuento de la educación, que iba a ampliar la cobertura en la educación para el pueblo, siempre usando sus palabras y su narrativa hacia los sectores populares. Pero una cosa es echar un discurso y otra cosa es gobernar. Y gobernar, pues le ha ido mal en eso, en algo que creo que es básico, pero sobre todo que es algo también fundamental. Petro se equivocó. Y también creo que se equivocó con la designación de su ministro de Educación, porque tampoco es una persona que muestre habilidad en los temas de educación, y pues yo creo que aquí uno no puede decir simplemente que no, es que esto es culpa de la Corte, esto es culpa de no sé qué. No, aquí debe haber unos cuerpos técnicos con suficiente capacidad para poder presentar esas reformas bien, para poder presentar los proyectos como deben ser, y yo creo que el ministro de Educación no la ha tenido, no la tiene y no la va a tener. Y también creo que Petro se equivoca porque no entiendo por qué es como ese gobierno del odio, ¿no? Porque aquí se podría haber construir sobre lo construido, porque Duque, bien o mal, hizo algo muy bueno con el tema de matrícula cero, ayudó a muchos jóvenes, y hoy esos jóvenes están no solamente en angustia económica por su parte de sus familias, sino también por su proyecto de vida. ¿Qué va a pasar con esos jóvenes que no tienen la capacidad económica para pagar una universidad, que no tienen la capacidad para sostenerse en un semestre? ¿Qué va a pasar con esos jóvenes? ¿Dónde está Petro hablando de eso? ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es el plan B? Porque en este gobierno nunca hay plan B. Acá sueltan una idea, la manejan en los medios, se echa su discurso populista, el último Aureliano Buendía, pero ahí queda. Y la gran pregunta es, ¿cómo le va a responder a ese electorado que creyó en él, que confió en él, que confió en sus promesas y que quieren progresar, que quieren estudiar? Un fracaso total, pero bueno, Petro seguirá con ese ministro que no da pie con bola, Petro seguirá diciendo que es culpa de todo el mundo menos de él, y Petro tiene otros gastos prioritarios: el helicóptero de la señora Francia, el masajista de la señora Verónica Alcocer,
pero no ha tenido las prioridades en mente que hoy necesita Colombia. Y la educación es fundamental, pero fue tan mezquino que prefirió borrar todo e inventarse pues todo lo que se inventó. Y hoy mire, los jóvenes están preocupados. Y yo recuerdo, yo saqué una cosa en Twitter, un video de Petro en campaña que decía que él iba a condonar todos los intereses de su gobierno porque los jóvenes se estaban suicidando. ¿Y qué pasó con ese discurso, presidente Petro? ¿Qué pasó con ese discurso, ministro de Educación? ¿Dónde están solucionando la vida de los jóvenes? No se ve por ningún lado. Entonces, vuelvo, insisto, de eso tan bueno no dan tanto. Hay que aprender. Bueno, óiganme, otro tema que queríamos poner sobre la mesa con ustedes es el siguiente. El presidente Gustavo Petro, en los últimos días, pues ha hecho alocuciones públicas, comparecencias públicas que han sido transmitidas por televisión, algo que muchos presidentes colombianos han ordenado, y que se piden que por los canales nacionales y por las emisoras públicas aparezcan o transmitan esas alocuciones. La última de ellas, en las últimas horas, tuvo algunas cosas. Yo vi un pedazo, por ejemplo, y noté, el presidente Petro habla de muchas cosas, dijo cosas bastante imprecisas. Por ejemplo, el momento en que lo vi yo, dijo que el presidente José María Melo fue el único presidente indígena de Colombia, ha sido, lo cual no está demostrado. Él luego señaló que fue derrocado y resulta que no, fue al revés. Melo le dio un golpe de Estado al presidente José María Obando, al general José María Obando. Y después dijo que el general Melo les había dado la libertad a los esclavos, lo cual es mentira, porque la libertad a los esclavos se la dio el presidente, nacido en Popayán, José Hilario López. Ahí está la placa en la fachada del Capitolio Nacional, edificio donde ha trabajado por varios años el presidente de la República. Pero no voy exactamente a eso, estoy haciendo un apunte de un momento de lo que vi yo en la locución del presidente, sino a que ha habido mucho revuelo en las redes sociales. Porque, y no solo ahí, porque en la alocución del presidente se vio una pancarta, la llevaba una persona que estaba ahí, que dice, con la bandera del M-19, una bandera morada, blanca y roja, tiene una leyenda que dice, viva Petro Presidente, M-19, 2026-2030. Ha habido revuelo porque hay gente que dice que esto puede haber sido algo intencionado, es decir, que las cámaras de los canales públicos hubieran enfocado a esta persona, refiriéndose a que el presidente de la República va a ser elegido por otros 4 años, lo cual sería inconstitucional. ¿A ustedes les parece que esto es una cosa montada, puede ser, o simplemente es una coincidencia? ¿O les parece que está habiendo abusos en las alocuciones presidenciales? ¿O les parece que está bien? ¿Cuál es su punto de vista? León Valencia. Es que yo creo que todas esas manifestaciones, pues llega la gente que acompaña a Petro, que entre otras cosas sigue siendo más el 30 y más del 30%. Y ahí es donde él se siente bien, que es en la plaza pública, con los discursos que él se echa, y donde viene la gente que lo sigue y que digamos, su electorado básico lo sigue. Lo sigue desde la alcaldía de Bogotá. En Bogotá siempre ganó con el 33%, sostuvo ese 33% en Bogotá, que tiene, y es un porcentaje que ha sostenido todo el país. Y esta gente es gente, ahí vimos fue un poco de personas de edad avanzada como la mía, más o menos de su militancia en el M-19. Incluso pues se refirió a uno de ellos en un momento de la transmisión, y se levantó y era un señor de más de 70 años que se veía que era el militante del M-19 allá. Que eso es legítimo, pues es como cuando pues los liberales agitan la bandera liberal. Él viene de ese movimiento del M-19 y últimamente se ha insistido mucho que ese es su verdadero origen, que ese es su espíritu, y que eso es lo que lo llevó hasta acá y lo que lo seguirá guiando, digamos, el espíritu del M-19. Entonces, creo que eso es real. Ahí había mucha gente de la militancia vieja del M-19, de los que vinieron a La Paz en ese momento. Y si se va a otras manifestaciones en el campo, encontrará mucha gente de esa, y esos son los que enarbolan banderas y traen, digamos, agitan, digamos, su vieja historia. Alejandro Salas, ¿qué opina? Mire, yo creo que eso son distracciones. Yo no creo que eso sea un plan de Petro para quedarse en el poder, porque
digamos, además la semana pasada dijo que estaba muy triste, que no le había gustado ser presidente, que ser presidente no lo había hecho feliz, pero además es inconstitucional. Y yo creo que Colombia todavía tiene unas instituciones que pueden aguantar un presidente que quiera prorrogarse y no puede hacerlo. Ahora, yo lo que pasa es que cuando veo estas manifestaciones y veo que no hay plata para el ICETEX, me quedo pensando en que en el 2024, para apoyar la reforma agraria, Petro se gastó casi 3.000 millones de pesos para movilizar en más de 380 buses a sus seguidores. Entonces lo que me pongo a pensar es, ok, ¿y cuánto nos habrá costado a los colombianos ese acto del presidente? ¿Cuántas matrículas no se van a haber podido pagar porque el presidente está gastándose la plata en comunicaciones? Yo creo que el presidente tiene una noción muy importante de sí mismo y considera que debe estar en la casa de todos los colombianos todo el tiempo. Y creo que lo que no podemos hacer los colombianos es distraernos en avisos como ese que va a ser presidente del 2026 al 2030, porque lo que tenemos que ver es cómo nos ponemos de acuerdo para sacar al país del fango en el que se encuentra ahorita. Liliana Castañeda, ¿qué opina del asunto? Bueno, yo creo que pues efectivamente no es que exista una campaña para hacer reelegir al presidente Petro, ni mucho menos, porque pues hemos venido hablando acá, el presidente tiene problemas con las mayorías en el Congreso y la reelección presidencial requiere una modificación de la Constitución que no va a suceder. No va a suceder en el corto ni en el mediano plazo, por lo menos, y si bien hay una buena parte del país que sigue apoyando al gobierno y sigue apoyando al presidente Petro, pues hay otra muy buena parte que no lo hace, y eso hace absolutamente imposible que un tema de reelección inmediata vaya a suceder. Lo que sí está pasando es que, por un lado, está el gobierno metiendo más y más horas de información y más horas de transmisión. No es igual a más transparencia en el gobierno, no es igual a mensajes más claros y no es igual a contacto directo con la gente para rendir cuentas. Y eso hay que tenerlo claro, y el Consejo de Ministros es una muestra clarísima de eso. Fueron más de, 5 o 6 horas de transmisión donde no se tomó una sola decisión. Por un lado. Ni siquiera se habló de lo que se trataba del Consejo, que era el catatumbo. y por el otro hay, por supuesto, sectores aprovechando desde la derecha y también, increíblemente, desde el pacto histórico para arrancar su campaña presidencial. Entonces creo que sí es una distracción, pero de lo que tenemos que hablar acá es de cómo más horas en transmisión no equivalen a mayor transparencia ni a mejor rendición de cuentas a la hora de tener una comunicación gobierno-ciudadanía. Última respuesta del programa, Diana Diago, ¿qué piensa del asunto? Bueno, yo ayer viendo la locución presidencial, yo decía, Dios mío, esto es un castigo presidencial. Me parece que no es serio lo que hace el presidente Gustavo Petro. Me parece que se muestra como un agitador de masas, que para eso sí es muy bueno, pero realmente no está aprovechando ese espacio para contarle al país de sus decisiones, de su visión de país. Hoy Colombia tiene unas tragedias humanitarias enormes. Y yo escuchaba ayer al presidente Petro y yo decía, pero ¿esto qué es? Un discurso de odio, hablando de la oligarquía, también diciendo cosas que no tiene por qué decir de los magistrados de las cortes como unos indirectazos. Me parece que Petro, después de 2 años de gobierno, no entendió que él era el presidente y que tenía que gobernar para todos. Y si tenía nostalgias del M-19, pues válidas sus nostalgias, pero no es en esos escenarios donde tiene que hablar de su vivencia como guerrillero. Yo pienso que eso ya pasó y era momento para contar al país, por ejemplo, de lo que va a pasar, cómo va a configurar la crisis del Catatumbo, qué va a pasar, por ejemplo, con el ICETEX. O sea, era un momento para aprovechar y contar a los colombianos en un corto tiempo lo que piensa como presidente, pero no creo que estos espacios se han desfigurado totalmente, y yo siento que ya la gente ni lo ve ni lo escucha porque dicen, uy, no, esto ya qué es, qué falta de respeto, es cansón ver al presidente hablando y hablando y hablando sin ni siquiera un hilo conductor. Entonces sí creo que Petro en eso también se equivoca. Se nos acabó el tiempo. Gracias, Liliana Castañeda, por haber estado aquí, Diana Diago, León Valencia, Alejandro Salas, y a ustedes los espero mañana en Voces RCN, 8 de la noche, 26 minutos.
Voces RCN.